presentan más o menos el doble de incidencia que las poblaciones caucásicas. Y este punto es muy importante, y es que el 87% de los casos es secundario a factores de riesgo que son modificables. Factores de riesgo que pueden ser la hipertensión crónica no tratada, las coagulopatías que pueden ser medicamentosas, ya sea por consumo crónico de anticoagulantes o por consumo crónico de antiagregantes, o las coagulopatías secundarias a una condición médica, como la enfermedad hepática. También aquí pues figuran el tabaquismo, el alcoholismo y el abuso de drogas simpático-miméticas como puede ser la cocaína o las metanfetaminas. También tenemos factores de riesgo no modificables, como lo son la angiopatía amiloide cerebral, la edad avanzada, ser asiático, ser hombre, tener un bajo nivel socioeconómico y pues tener historia de algún tipo de evento cerebrovascular. ¿Y por qué es importante esto? Porque más o menos el 60% de los casos son secundarios a una ruptura de pequeñas arteriolas por hipertensión crónica. Seguido de esto, pues está la angiopatía amiloide cerebral, luego las coagulopatías, luego el abuso de drogas simpático-miméticas, aquí entran las anomalías vasculares, y por último, entre los más comunes, está la transformación hemorrágica de eventos isquémicos. Ahora, pues para hablar un poco más de diagnóstico y del cuadro, vamos a tener que lo común es que la hemorragia intracerebral se presente como un síntoma neurológico que aparece en relación con actividad física y con esfuerzo. Esto en comparación con los eventos isquémicos que se tienden a relacionar más con el reposo o tienden a aparecer más al despertar en la mañana, por así decirlo. El cuadro clínico va a consistir en una cefalea de gran intensidad, sintomatología neurológica que va progresando con el tiempo, focalización neurológica, hipertensión severa y alteraciones en el nivel de conciencia. Y es muy importante tener en cuenta que en estos casos no se presenta irritación meningia. Si llegamos a encontrar irritación meningia, pues realmente tendremos que pensar más en una hemorragia subaracnoidea que en una hemorragia intracerebral. Y pues si bien hay factores característicos en el cuadro clínico, lo que necesitamos y en lo que nos vamos a apoyar para hacer un diagnóstico pues, adecuado y preciso va a ser en la neuroimagen, que vamos a tener que pedir de manera urgente. Se prefiere, sobre pues, todas las modalidades, la tomografía simple, porque pues, es realmente rápida, tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad para eventos hemorrágicos agudos, y la encontramos en casi todo lado. Sí, aquí uno también podría pensar en usar una resonancia, pero pues la resonancia tiene un problema que es más logístico, y es que no en todos los centros vamos a encontrar un resonador. Realmente pues es en muy pocos sitios, y lo más común y más frecuente es encontrar un tomógrafo. Y lo normal es que se haga simple porque es mucho más rápido y no requerimos pues del perfil renal del paciente para pasar a un contraste. Pero hay situaciones en las que sí se llega a preferir el uso de una tomografía contrastada. Y sobre todo vamos a pensar en tomografía contrastada si el paciente al llegar al servicio de urgencias con una hipertensión severa que se define pues, según la guía de la AJA como una hipertensión sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio, o si pues, nos refiere que está haciendo uso crónico de tratamiento anticoagulante. ¿Esto por qué? Porque estas dos situaciones predisponen mucho a algo que se llama expansión del hematoma, que es un tema que voy a tocar más adelante. Pero en los casos en los que pues, cumplen estas dos condiciones, debemos tal vez en pensar que sea mejor usar una TAC contrastada en comparación con una simple. Una vez pues ya tenemos la tomografía en nuestras manos, tenemos que interpretarla. Y lo vamos a hacer mediante pues 3 pasos básicos. El primero es la localización, el segundo el volumen y el tercero es el signo del punto, que está relacionado con lo que les dije de la extracción del hematoma. ¿Por qué es importante la localización? Bueno, pues resulta que normalmente la ubicación de la hemorragia tiene que ser característica dependiendo de su etiología. Entonces, pues digamos, la hipertensión crónica, al afectar pues arteriolas penetrantes, suele afectar zonas un poco más centrales, por así llamar, como son los ganglios basales que se pueden ver en la imagen A, el tálamo en la imagen B, el cerebelo en la imagen D y pues la protuberancia en la imagen E. En los casos que se presenta hemorragia secundaria angiopatía amiloide o al abuso de drogas simpático-miméticas, vamos a tener una localización mucho más lobar, como la que se puede ver en la imagen C. Esto es importante, más que para definir su etiología, nos sirve saber la localización porque de esta manera lo podemos clasificar como supratentorial o como infratentorial. Y este dato nos va a servir más adelante cuando apliquemos un score
para clasificar pues, la condición y la severidad del cuadro del paciente. Adicionalmente a esto, debemos, en el momento de la localización, buscar signos de hemorragia intraventricular, como los que se pueden ver aquí aquí en la imagen A y en la imagen B, ya que esto también va a puntuar, perdón, al momento de aplicar el score más adelante. Una vez hayamos ubicado la hemorragia, vamos a pasar pues, a medir el volumen. Y este es seguramente el punto más importante de la interpretación, porque el volumen es el mayor predictor del desenlace. A mayores volúmenes, pues realmente peor va a ser el desenlace y pues peor va a ser el pronóstico del paciente. Esto lo hacemos pues mediante la fórmula ABC sobre 2. Si bien ya hay algoritmos y ya hay programas que pueden medir el volumen del hematoma, pues realmente es algo muy moderno, por así decirlo, y no en todo lado vamos a encontrar un tomógrafo supremamente moderno y súper nuevo que nos saque esto automáticamente. Entonces muchas veces vamos a tener que sacarlo nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a buscar el corte de la tomografía en el que mejor se vea la hemorragia. Una vez tengamos ese corte, vamos a buscar pues como tres variantes. La variante A va a constar de buscar la línea más larga, el diámetro más grande que tenga pues el hematoma, que en este caso, en la imagen del ejemplo, es de 6 centímetros. Para hallar B, lo que vamos a hacer es trazar una línea perpendicular a la línea A y también vamos a buscar el diámetro más largo, pero pues perpendicular, que en este caso da 3 centímetros. Y para hallar C, vamos a buscar el número de cortes en los que se vea la hemorragia y lo vamos a multiplicar por el grosor de cada corte. En esta imagen, pues, el grosor es de 0.5 centímetros y el número de cortes es 6. Multiplicamos las tres cosas, A por B por C, y el resultado lo dividimos en 1.8. Entonces, pues quisiera que por favor en el chat me escribieran cuánto les da esto. O sea, el chat, no entiendo. No hay chat, ¿es cierto que no? O bueno, que alguien abra el micrófono y me diga cuánto da. Ay, creo que no hay chat. No. Entonces, bueno, el caso es que si les dio 30 centímetros cúbicos, no, lo hicieron bien. Ese era el valor que tenía que dar. Una vez ya tengamos pues medido el volumen, pasamos a buscar el signo del punto, que pues realmente pues no está estandarizado del todo, pero sí se recomienda porque es como nuestro mejor factor predictivo de la expansión del hematoma. Y es importante buscar la expansión del hematoma porque esto está relacionado con el peor pronóstico. Tanto así que por cada centímetro que llega a aumentar el hematoma, la mortalidad y la discapacidad aumentan en un 7%. Y es común que el 25% de los pacientes en la primera hora sufran de esta expansión del hematoma. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando pedimos la TAC contrastada, vamos a ver que el contraste pues va pues, a pegar, por así decirlo, en el hematoma. Pero en ocasiones se va a generar un punto de contraste que se extravasó. Y este punto es el famoso signo del punto y nos va a predecir eh, cuando el paciente pues, va a sufrir de expansión del hematoma. Y esto pues, nos va a llevar a requerir o a sentir la necesidad, por así decirlo, de intervenir mucho más rápido, de aplicar intervenciones un poco más agresivas para asegurar que el paciente pues, no sufra las consecuencias de la expansión del hematoma. Una vez hicimos todo esto, recolectamos toda esta información, lo que vamos a hacer es aplicar el ABC y el ICH score. Entonces ABC es por Airway, Breathing y Circulation. Aquí pues prestamos especial atención en las dos primeras, en Airway y en Breathing. ¿Por qué? Es muy común que los pacientes lleguen pues con alteración del nivel de conciencia al servicio de urgencias. En estos casos lo que se recomienda en las guías y logremos asegurar la normalización para el paciente. En cuanto a la circulación, pues vamos a tratarlo en la siguiente diapositiva, pero aquí tiene que ver con el manejo de la tensión, pero pues ya, se lo toco más adelante. Y después de haber asegurado airway y breathing, pues vamos a evaluar la severidad del cuadro y la condición del paciente.
Y eso lo hacemos con el ICH. Hay muchos, pues sí, hay muchas escalas y muchos scores, pero pues por lo menos en esta literatura, que es de la que yo me basé para hacer gran parte de la charla, se prefería sobre todo el ICH porque la totalidad de los datos que se necesitan para hacerla, pues los tenemos rápidamente. Lo que más se demoraría sería pues la interpretación de la imagen, pero pues ya como vimos eso se hace bastante rápido. Con el ICH pues vamos a evaluar edad, Glasgow, volumen del hematoma, localización del hematoma y si hay presencia o no de hemorragia intraventricular. Y pues se va a sumar cada punto y nos va a dar un puntaje de 0 a 6. Esto nos va a ayudar a pues mirar la condición del paciente y además de eso nos va a servir como una herramienta de comunicación entre nosotros como personal médico y entre nosotros como personal y la familia del paciente. Y adicionalmente a esto, el ICH tiene una gran ventaja y es que nos ayuda con el pronóstico. Y es que se ha demostrado que es bastante pues, confiable predecir la mortalidad a 30 días dependiendo del puntaje del ICH. Tanto así que un puntaje de 1 tiene una mortalidad del 13%, un puntaje de 2 de 26%, puntaje de 3 de 72%, y puntajes de 4 en adelante, una mortalidad del 97%. Una vez pues ya hemos hecho todo esto, ya pasamos a intervenir en nuestro paciente. La intervención primaria, lo que tenemos que hacer sí o sí siempre primero es manejar la presión sanguínea, tratar o revertir las coagulopatías y pues evaluar la necesidad de intervención quirúrgica. Una vez nos ocupemos de esos tres aspectos, ya podemos pues pensar en si repetimos una imagen, si requerimos pues monitorizar la PIC del paciente o si tenemos que realizar un electroencefalograma. Pero lo principal es mirar la presión sanguínea, tratar coagulopatías y evaluar cirugía. Entonces el primer punto va a ser la presión sanguínea. Es muy común que los pacientes lleguen con presiones sanguíneas extremadamente altas, pero realmente no hay un consenso en el que todo el mundo esté de acuerdo de a qué valor hay que llevar la presión sanguínea. Sí, es como un tema muy polémico y aún no se ha llegado pues a la conclusión de cuánto es el valor necesario. Porque se han hecho estudios y se ha demostrado que en ocasiones, en los mismos estudios, los descensos rápidos han llevado al paciente a lesión isquémica. Hay otros estudios en los que no, como por ejemplo Interact y Attach, en los que se demostró que descender la presión por debajo de 140 milímetros de mercurio, la sistólica, era seguro. Pero pues no hay un consenso general. Sin embargo, a pesar de tener pues este consenso, la verdad es que ninguna de las guías recomienda dejar al paciente con la tensión súper alta. Yo pues para esta charla me basé en las guías de la AJA y la AJA recomienda que se descienda la presión por debajo de 160-90 milímetros de mercurio o se descienda la presión arterial media por debajo de 110 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, se recomienda el uso de agentes titulables porque nos ayudan a lograr un objetivo rápido y nos permiten mirar y evaluar con cuidado la sobredosificación. Se recomiendan sobre todo betabloqueadores intravenosos como el labetalol o bloqueadores de canales de calcio como el nicardipina. Y aquí hay una parte pues, de cuidado y es con respecto al nitroprusiato. El nitroprusiato, pues lo que se recomienda es evitarlo casi que en todas las situaciones porque está relacionado con vasodilatación cerebral, se ha demostrado que altera la autorregulación cerebral y en últimas termina aumentando la PIC. Y pues todo eso es lo que buscamos evitar cuando intervenimos a un paciente con hemorragia intracerebral. Entonces lo normal, o lo que se recomienda, es evitar a toda costa el nitroprusiato. Y como punto adicional, en este momento, lo que se recomienda en las guías es que en este momento estemos tramitando o estemos ya ingresando al paciente a una UCI. Idealmente una UCI neurológica, ya que eso se ha relacionado con mejores outcomes que las UCIs no neurológicas. Una vez pues ya nos hemos ocupado de la presión arterial, vamos a corregir las coagulopatías. Como ya les dije al principio, pueden ser medicamentosas o pueden ser relacionadas a condiciones médicas. Lo más común que llegue es la coagulopatía relacionada con medicamentos. ¿Por qué? Pues como ya les dije, la mayoría de pacientes que sufren de hemorragia intracerebral son mayores de 50 años. Y pues la anticoagulación crónica pues hace para prevenir, como prevención secundaria de ácido isquémico, también se utiliza en enfermedad cardiovascular, se usa en tromboembolismo venoso sistémico y todo esto va aumentando con la edad. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque el uso crónico de anticoagulantes
no solamente es factor de riesgo para la hemorragia intracerebral, sino que también es un gran factor de riesgo para la expansión del hematoma. Y pues aquí tendremos varios medicamentos, warfarina, heparina, antiagregantes, que pueden ser pues ASA, clopidogrel, de nueva generación como el dabigatran, y todos ellos van a tener distintos mecanismos de acción. Por ende, al momento de revertirlos, pues vamos a tener que usar distintos agentes que cubran esos mecanismos de acción. Pero ¿qué tenemos que pedir? Lo primero es hacer una historia clínica completa, o si ya es un paciente que tenga historia en nuestro centro, pues buscar la historia clínica. Y tenemos que pedirle al acompañante, a la familia, a quien lo traiga, un listado de medicamentos completo y ojalá con la última hora a la que pues recibió su medicamento. Adicionalmente a esto, pues vamos a pedir laboratorios como un cuadro hemático completo, prestando especial atención en la función plaquetaria, un INR y un PTT. Y debemos tener muy en cuenta que por principio general, cualquier hemorragia intracerebral que se presente en un paciente que esté tomando antitrombóticos de manera crónica se considera potencialmente mortal, porque son un riesgo mucho más alto de generar expansión del hematoma. Entonces, pues debemos correrle mucho más. Y entonces, listo, nos llegó la información de los medicamentos que está tomando y los laboratorios. En caso de que el paciente esté tomando warfarina y tenga un INR mayor a 1.4 o las dos cosas, pues nuestro objetivo va a ser normalizar ese INR. Contamos con agentes como el plasma fresco congelado, la vitamina K, los concentrados de complejo de protomina o los agentes recombinantes del factor Z activado. Pues tenemos 4 agentes y cada uno como que tiene su indicación más clara. Por ejemplo, en caso de que tengamos un paciente que está tomando warfarina, se recomienda usar plasma fresco congelado. Eso lo corrige pues bien, medianamente rápido, pero tiene un gran problema, es que se requieren grandes volúmenes. Como pueden ver ahí, se requieren de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso para lograr una corrección del INR. Y pues es bastante normal que al poner tanto volumen el paciente termine sufriendo de sobrecarga de volumen y de edema pulmonar. En caso de que esté tomando warfarina, también se puede usar un concentrado de complejo de protomina, que de hecho se ha demostrado que pues requiere menos volúmenes y corrige un poco más rápido, corrige en minutos con respecto al plasma fresco congelado. Pero pues se compararon los dos en un estudio que pues no recuerdo el nombre, pero la conclusión fue que no se encontró diferencia en el crecimiento del hematoma en pacientes a los que se les logró corregir el INR en máximo 2 horas. Entonces la conclusión de eso es que nos importa más el tiempo en que lo corrijamos que el agente que usemos. Entonces podemos usar cualquiera de los dos con tal de que lo corrijamos antes de 2 horas. Adicionalmente, se recomienda una infusión lenta de vitamina K, y esto es para poder perpetuar la corrección. Tanto el plasma fresco congelado como los complejos de protomina corrigen rápidamente el INR, sí, pero no mantienen la corrección en el tiempo. La vitamina K hace lo contrario, se demora bastante en corregir el INR, pero lo hace de manera lenta y lo mantiene en el tiempo. Entonces la idea es corregir rápidamente con cualquiera de los dos, con plasma fresco o con complejos de protomina, y luego aplicar vitamina K para lograr que esa corrección perdure en el tiempo. Y adicionalmente a esto, si bien contamos con los factores recombinantes del factor Z activado, estos pues se recomiendan principalmente para corregir INR en pacientes que tengan historia de enfermedad hepática. En caso de que nuestro paciente esté anticoagulado con antiagregantes, pues vamos a tener que mirar en el cuadro hemático si tiene trombocitopenia. En caso de que sí y esté tomando ASA, pues vamos a hacer una transfusión de plaquetas. En caso de que esté en terapia dual con ASA más clopidogrel, vamos a hacer transfusión de plaquetas y le vamos a sumar desmopresina. En el caso de los nuevos anticoagulantes, los que más pues, se han tratado son rivaroxaban y dabigatran. No contamos con agentes que puedan revertir su efecto, sino hay agentes específicos para esos dos medicamentos. Sin embargo, pues se han utilizado los que ya tenemos, como por ejemplo los complejos de protomina, y se ha demostrado que esos pueden llegar a servir con rivaroxaban, pero no con dabigatran. En cambio, los agentes recombinantes del factor 7, teóricamente, pueden funcionar con dabigatran, pero pues esto es aún tema de estudio y pues está buscando su efectividad y su seguridad, pero pues no van a salir el resultado. Y en caso de que nuestro paciente esté recibiendo heparina, pues vamos a tener que iniciar tratamiento antiheparina. ¿Cómo lo hacemos? Con sulfato de protamina. Se usa 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina, con una dosis máxima de 50 miligramos. Y aquí es importante saber el tiempo.
si el paciente recibió la heparina hace máximo 2 horas, debemos aplicar el sulfato de protamina. Pero si la recibió hace más de 4 horas, pues en esos casos no hacemos nada, porque ya por la vida media tan corta que tiene la heparina, pues ella solita se revirtió y se inactivó. En caso de que el paciente esté recibiendo una heparina de bajo peso molecular, pues vamos a utilizar la misma dosis, pero en vez de tomar en cuenta 2 horas de su aplicación, vamos a tomar en cuenta 8 horas. Y debemos tener también muy presente que en estos casos el sulfato de protamina no va a lograr una reversión completa. Entonces, pues vamos a requerir un poco más de tiempo para llegar a las metas de anticoagulación que estamos buscando. Listo. Una vez hemos corregido la coagulopatía, ya podemos pasar a evaluar y a pensar en la evacuación quirúrgica del hematoma. Antes no. Es un paso fundamental. Si hay coagulopatía, no se puede operar por nada del mundo. Una vez pues ya hemos corregido eso, vamos a pasar a evaluar esta parte quirúrgica. Empezamos pues viendo que la mayoría de pacientes realmente no requieren intervención quirúrgica. Sin embargo, pues se ha demostrado que intervenir quirúrgicamente pues, puede ayudar a que se prevenga la lesión cerebral, haya una mejoría de la PIC y pues sobre todo hagamos prevención de lesión secundaria por citotoxicidad. Pues todo esto ha sido también muy controversial, parecido a lo de la tensión arterial, pero pues para eso se hizo un estudio que se llamó STITCH, en el que se hizo la pregunta de qué tan beneficioso era intervenir de manera temprana en los pacientes, comparado pues con el manejo médico. Este estudio se hizo sobre todo con craniotomía descompresiva. Y pues la conclusión fue que si bien la cirugía no resultaba dañina para el paciente, tampoco representaba un gran beneficio, no tenía grandes diferencias a largo plazo con respecto al manejo médico. Eso se hizo con craniotomía descompresiva, que es como el manejo clásico. De lo que se habla actualmente es de técnicas mínimamente invasivas. Las dos grandes, que son la aspiración endoscópica del hematoma y la instalación del trombolítico en el hematoma, o también llamado trombolisis estereotáctica. Si bien, pues, yo les dije que la mayoría de pacientes no se tienen que operar, pues la mayoría no es la totalidad. Entonces, por eso es que la AJA, en su guía, da ciertas indicaciones en las que sí o sí se tiene que realizar evacuación quirúrgica. La primera y más importante es aquella hemorragia cerebelosa mayor de 3 centímetros y que se acompañe de un deterioro neurológico o signos de compresión del tronco encefálico. Esta de primeras porque es la más importante, es la que la jamás recomienda, en la que hace más hincapié, y es que en esos casos se tiene que operar lo antes posible. Entre más rápido, mejor. Más, o sea, después se explica que se puede operar antes de 12 horas, pero en estos casos es mucho menos tiempo el que tenemos para pues, poder actuar de manera quirúrgica. Otra indicación es aquella hemorragia intracerebral que se asocie con lesión estructural, ya sea un aneurisma, una malformación arteriovenosa o un angioma cavernoso. Y aquí pues entra en juego ya si el paciente tiene buen pronóstico o si la lesión es quirúrgicamente accesible. Y la tercera indicación es aquel paciente joven que tenga una hemorragia lobar grande, que se define como una hemorragia pues, de 50 centímetros o más, y que se esté deteriorando neurológicamente. En caso de que sí se realice la intervención, pues la AJA recomienda que se haga antes de las primeras 12 horas de evolución y pues que si se puede se prefiera la intervención por cirugía estereotáxica o por trombólisis estereotáxica. Entonces, bueno, pasando a los métodos de cirugía, pues la primera, la más clásica, es la craniotomía descompresiva. Se ha demostrado que pues, es un método seguro y que se relaciona con mejores desenlaces en aquella hemorragia intracerebral que es supratentorial. Se recomienda sobre todo en pacientes que estén comatosos, que tengan una marcada desviación de la línea media y que tengan una hipertensión endocraniana que no responde a otras estrategias. Entonces, pues les traje un video de cómo es la intervención.
Listo, y pues esa sería la intervención más clásica. Lo más pues, moderno, lo más reciente, es la cirugía mínimamente invasiva, que como les dije, pues están la endoscopia y la trombolisis estereotáctica. Y esta última, la trombolisis, se estudió en un estudio, valga la redundancia, que se llamó MISTI, en el que pues se hizo trombolisis estereotáctica con alteplasa. Y pues realmente mostró resultados muy positivos. Demostró que pues la gran ventaja que tenía este tipo de intervención es la posibilidad de remover productos citotóxicos de la sangre y a la vez limitar la zona lesionada. Y pues también con este estudio se súper comprobó y ya pues se dio por sentado que a menor volumen el outcome, el desenlace era muchísimo mejor. A su vez, también en un estudio publicado por Escaliente y colaboradores, se compararon ambas cirugías mínimamente invasivas con respecto pues, a la craniotomía y al manejo médico, y se encontró que ambas intervenciones disminuían disfuncionalidad moderada y grave y también disminuían mortalidad. Y pues aquí también está un video cortico de cómo es la cirugía. Listo. Y pues una vez ya hemos pues, cubierto esas intervenciones básicas, ya podemos pasar pues, a la parte secundaria. Lo ideal es que la intervención secundaria se haga en una UCI. Como les dije anteriormente, lo ideal es que sea una UCI neurológica, porque los pacientes que entran a UCI neurológica tienden a tener mejor desenlace y tienden a tener mejor funcionalidad una vez salen, en comparación con UCIs no neurológicas. La primera intervención secundaria pues, va a ser el manejo de la PIC.
PIC que se puede aumentar por el efecto de masa causado por el mismo hematoma, por el edema cerebral o por la hemorragia intraventricular que deriva en hidrocefalia. La AJA, ¿qué recomienda? La AJA recomienda que hagamos un monitoreo estricto de la PIC en pacientes que estén comatosos, que tengan hemorragia intraventricular, perdón, o que tengan altísimo riesgo de herniación transtentorial. Y poner una meta de PIC de 50 a 70 milímetros de mercurio. La AJA también recomienda pues, que en la medida de lo posible se utilice un dispositivo de drenaje ventricular externo. ¿Por qué? Porque este dispositivo no solamente permite medir la PIC, sino que también nos permite drenar líquido cefalorraquídeo y de cierta manera corregirla. Y pues hay ciertas condiciones que pues tienen que cumplirse para llevar a cabo este manejo. La primera es que pues el paciente tiene que estar con la cabeza a 30 grados, tiene que estar sedado y se tiene que evitar la hiponatremia a todo costo. O sea, por nada del mundo le puede dar hiponatremia a ese paciente. Adicionalmente a esto, en caso de que tenga alto riesgo de herniación, se recomienda y se puede utilizar terapia hiperosmolar, sobre todo con monitor. La segunda intervención secundaria pues, va a ser el tratamiento antiepiléptico. Vamos a ver que pues, el 14% de los pacientes con hemorragia intracerebral pueden presentar crisis. Y sobre todo, si su hemorragia intracerebral es lobar. Eso sí, la AJA no recomienda en rutina iniciar tratamiento antiepiléptico. Lo que recomienda es realizar un monitoreo electroencefalográfico y si ahí podemos notar o podemos pues, ver crisis, pues en ese momento sí iniciamos el tratamiento antiepiléptico. Se recomienda que sea un tratamiento personalizado y que sobre todo se evite a toda costa, como con el nitroprusiato, se evite la fenitoína, porque se ha asociado que la fenitoína genera peores outcomes, peores desenlaces y tiende a llevar a un deterioro rápido del paciente estando en UCI. Entonces, fenitoína por nada del mundo. La tercera intervención secundaria, pues, es el manejo de la glicemia. Se ha encontrado, o sea, relación entre la hiperglicemia y los desenlaces que no son muy buenos. Si bien aquí nos pasa lo mismo que en cuanto a la tensión arterial, no tenemos un valor exacto, pero la AJA sí recomienda evitar ambos extremos. Si bien no tenemos un valor de glucemia en el que digamos que todo sale bien, sí se recomienda pues ni llevarlo a hiperglicemia ni dejarlo que caiga en hipoglicemia. Entonces hay que manejar un nivel pues basal, por así decirlo, de glicemia. Y pues una vez hemos hecho esto, pues ya tenemos que hablar de recuperación y rehabilitación. Cabe pues recalcar que es usual que estos pacientes tengan una rápida recuperación en las primeras semanas, que después pues va mermando y se va haciendo pues un poco más lenta. Esto no quiere decir que pues solo debamos aplicar rehabilitación en las primeras semanas, todo lo contrario. Esto es un proceso muy largo que pues tiene que ser muy cuidadoso, o sea, tenemos que ser muy juiciosos con la rehabilitación para pues lograr que el paciente recupere algo de funcionalidad y algo de independencia. La AJA, ¿qué dice? Bueno, la AJA dice que los programas de rehabilitación deben cumplir con tres aspectos: cambios en el estilo de vida, prevención de la depresión y carga del cuidador. Esto último, ¿por qué? Pues son pacientes que sinceramente quedan muy comprometidos y que pues requieren de mucha atención. Y no se puede esperar que un solo cuidador haga absolutamente todo el trabajo. Entonces, pues lo que especifica la AJA es que se debe hacer un puente entre centro hospitalario y cuidador para lograr pues un mejor resultado. Adicionalmente a esto, la AJA recomienda la implementación de programas de alta acelerada y que la rehabilitación se haga en su mayoría domiciliaria. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio también en el que se comparaba rehabilitación domiciliaria con rehabilitación en el centro hospitalario y se llegó a la conclusión de que ambas generaban los mismos resultados, con la gran diferencia de que la rehabilitación intrahospitalaria era infinitamente más cara que la domiciliaria. Entonces, pues la AJA, por aquello de la costo-efectividad, recomienda que se haga una terapia domiciliaria. Y ya pues para terminar, pues mensajes para la casa, pues se debe establecer una definición sencilla, clara y precisa de lo que es una hemorragia intracerebral. Debemos pues estar en la capacidad de identificar a qué tipo de evento cerebral nos estamos enfrentando. Debemos identificar en la medida de lo posible la expansión del hematoma de manera temprana
para poder así intervenir de manera un poco más agresiva y pues prevenir los outcomes tan malos que puede producir esto. Debemos, no lo mencioné en la presentación, pero pues debemos recordar siempre las cefaleas con signos de alarma, si tenemos que llevar el SLOP 10 tatuado en el alma. Y último, pero no menos importante, el tema de las UCIs. Recordar que se recomienda que desde la primera parte de la intervención primaria ya se esté intentando remitir a UCI y sobre todo que sea una UCI neurológica para pues tratar de asegurarle al paciente que pues salga lo mejor posible. Y pues aquí dejo unos checklists que había pues en la literatura que usé para hacer la presentación. Este primero es como un checklist de lo que hay que hacer si nos llega una hemorragia intracerebral. Es como un resumen de la presentación y unas cositas que no dije. Si quieren, pues pueden tomarle un pantallazo o me escriben y pues les paso el artículo. Y este otro checklist es un checklist para referir. Como pues podrán imaginar, no todos los centros contarán con UCIs o no todos los centros contarán con las herramientas necesarias para intervenir a todos los pacientes. Por ende, pues en muchas ocasiones vamos a tener que referir a los pacientes a centros de mayor complejidad. Y lo ideal, lo que recomienda este artículo, es que si los referimos, lo hagamos con la información que está pues en este checklist, para que con eso cuando llegue allá sea todo mucho más rápido y mucho más eficaz. Y pues aquí también pueden tomar un pantallazo o me escriben y se los paso. Y esta es la bibliografía que usé para hacer la presentación. Y listo. De mi parte no sería más. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud, doctores? Hola, buenas noches. No quería felicitarlos. La revisión estuvo muy completa, hasta con video incluido. Y pues sí, el tema de los hematomas intraparenquimatosos es algo que está en discusión siempre a nivel mundial. No se ha logrado un consenso absoluto. No, mi amor, no, mi tesoro, perdón. Pero sí son más los que no se operan que los que sí se les hace algo, porque como él muy bien los dijo, la diferencia en cuanto a la evolución a mediano o a largo plazo no es mucha. Fue una muy buena revisión. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, alguna pregunta. Pues, Doc, no hay manito levantada. Hola, doctor Gustavo. Hola, doctor Gustavo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, gracias, Bien, profe. gracias, profe. ¿Usted? ¿Usted? Muy bien, gracias. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna intervención adicional? Yo creo que es una buena revisión. El tema está bien revisado, la escala ICH, el tratamiento médico básico, el control de la presión arterial, el control de las coagulopatías, que es lo fundamental. El tema quirúrgico, como bien lo mencionaron y como bien ratificó la doctora Borrero, es controversial, son la mayoría de los hematomas los que no se operan. Sobre todo los tips, vean, si es muy profundo, no se opera. Si tiene menos de 30 mililitros, no se opera. Si no tiene spot sign, no se opera. Digamos que son como las cosas que uno encuentra para indicaciones no quirúrgicas. Y ahí entran la inmensa mayoría de los hematomas intraparenquimatosos de origen hipertensivo. Entonces sí opera uno los que tienen spot sign, los que son personas jóvenes, que son más lobares, que se deterioraron muy rápido, que uno ve que el ICH score es favorable, que tienen buen tratamiento médico, eso los opera uno.
o algunos de esos que son muy grandes, que el paciente se deterioró hace 4 o 5 horas, que aunque sea un paciente mayor y está descompensado, uno ve que el efecto de masa del hematoma es la principal causa del deterioro neurológico del paciente. Esos los lleva uno a cirugía. Y bueno, la craniectomía descompresiva, como dice el doctor, clásica, no es la única manera de tratar a esos pacientes. Uno puede ser muy versátil a la hora de manejar un hematoma de estos, depende de la localización, el tamaño, el hemisferio, si está en un área elocuente, si está en un área no elocuente. Uno puede decidir drenar el hematoma abiertamente, lo puede hacer con un especulito, lo puede hacer endoscópicamente, como él mostró en el video. El endoscopio tiene el problema que no está a la mano en muchas instituciones, el endoscopio puro. Entonces uno puede usar unas camisitas o unas canulitas para llegar hasta el hematoma y drenarlo por ahí, no hacerle tanto daño al cerebro. En fin, hay muchas estrategias quirúrgicas que digamos que es la experiencia y lo que uno tiene en el servicio disponible a mano lo que le permite a uno tomar la decisión. Pero sí es cierto que son la inmensa mayoría de los pacientes los que no se operan. Creo que es una revisión apenas para lo que necesitan saber ustedes, para estar empapados, y le quiero felicitarlos porque pues han sido muy juiciosos a lo largo de este semestre, tanto asistiendo como haciendo las revisiones. En lo que todavía estamos un poquito tímidos es en la participación, pero yo sigo con la esperanza de que participen más. Muchas gracias, doctor. Y no siendo más, pues cerramos este espacio. Nos vemos para cerrar el semestre el jueves a las 7 p.m. con un invitado especial, el doctor Diego Quintero, neurocirujano de la clínica de la universidad, que nos va a hablar sobre los abordajes quirúrgicos en general en todas las patologías vasculares. Entonces nos vemos el jueves y descansen. Sí, sí. Promocionemos bien esta charla porque es el doctor Dieguito y queremos escuchar a ver qué es lo que quiere contarnos. Listo, sí, doctor. Nos vemos y nada, descansen muy bien. Chao, chao.